¿hasta qué punto podemos anunciar esta alegría del Evangelio? O nos vacunamos y decimos, no oigo, no veo, no oigo, no veo, no pienso, no. Porque esta es la realidad. O sea, ¿y en dónde es entonces? No? ¿Y dónde estaría la misión de Galilea de cruzar? Entonces, ahora comparando, volviendo a nuestro texto, ¿por qué la gente, la comunidad de Jesús le costaba trabajo cruzar? No cruzar fronteras físicas es muy fácil. Así existan muros y 1000 muros, la gente se cruza. Pero cruzar las fronteras psicológicas, cruzar el hecho de decir, a lo mejor no es lo que yo creo, a lo mejor ese pueblo vive de otra manera, se relaciona de otra manera, entran en familia de otra manera, no es lo que yo quiero. Y sin embargo Jesús cruza y se avienta. ¿Con qué finalidad? Entonces ahora sí podemos entender a los discípulos y no juzgarlos tan duramente. ¿Qué les está costando a los discípulos? Imagínate, toda su vida a esta comunidad históricamente los educaron en no entrar en contacto con la otra gente, en no comer ciertas comidas porque te hacen impuro, en no tocar a la mujer ni verla, en no entrar en relación con otros pueblos, con otras mujeres porque te llevan a la idolatría. Toda su vida los fueron programando. De pronto viene la acción liberadora de Jesús y dice, no, vamos a abrirnos. ¿Ustedes creen que es fácil hacer ese cambio de un día para otro? Y en cambio es el Espíritu ¿por qué hay que abrirnos? ¿Saben qué Pablo va a decir? Si no nos abrimos, se va a extinguir. Si la iglesia no se abre a entender al ser en su búsqueda más compleja, nuestra iglesia va a ser de ancianos. Nuestra iglesia, y el último que apague la luz y que cierre la puerta con llave. En cambio, si nos abrimos, es decir, no entendemos completamente, pero queremos ver cómo el Espíritu puede estar trabajando. Y no es fácil, no es fácil, ustedes lo estamos viendo. Y yo no quiero que ustedes digan, yo acepto esto, no acepto. Por mí ustedes pueden aceptar lo que ustedes quieran. Lo que les estoy tratando de decir es cómo el Espíritu de Dios es más amplio que nuestros miedos. Y todos yo creo que tenemos este momento, estas confrontaciones de decir, no, pero es que esto, ¿a dónde me va a llevar? Yo no les estoy diciendo qué valores tengan y cómo eduquen a sus niños y a sus niñas. Lo que sí no pueden negar es de que yo creo que toda la persona tiene una dignidad, independientemente de la raza, del estatus económico, de la orientación sexual, tiene una dignidad que no se la da a nadie, que esos son accidentes, que hay algo más intrínseco. Que a mí no me gusta que hagan esto y otro, bueno, esto ya es harina de otro costal. Pero de que tenemos que celebrar la vida en su diversidad. Así como defendemos la vida de los no nacidos, tenemos que defender la vida de los que ya nacieron. Y a veces esas vidas son difíciles porque hay personas que por ser pobre te van a discriminar. Por ser de otra raza te van a discriminar. Son vidas que no viven, vidas no vivibles, como dice mi amiga la Judy Butler. Son vidas que están hechas para ser aniquiladas. La vida de la mujer, ¿ustedes creen que vale? Las vidas de las mujeres de Ciudad Juárez, ¿cuántas llevan? La vida de todos los migrantes que han desaparecido en las fronteras. Y así le cuentas, al final son poquísimas vidas las que son vivibles y millones de vidas que no son vivibles, que las pueden desaparecer por cualquier cosa. Así que entrar a formar comunidad, esta comunidad de Jesús, que les vuelvo y les repito, no tenía visto todos estos problemas más complejos, pero nos pueden iluminar para decir, bueno, si esta comunidad fue capaz de abrirse a cruzar el mar, ahora sí ya no va a decir, pues qué bonito cuando yo voy allá a Galilea, ¿no? Cruzamos el mar de un lado para otro y todos cantamos aleluya, venu, shalom, aleluya, venu, y todos canten y canten. Pues eso es muy bonito, cruzar el lago. A ver, pero crúzate a la vida de la otra persona que te da miedo. Ahí es donde se requiere valor. Se requiere a un lado dejar nuestra idea que nosotros ya tenemos, Señor, pero es que no.
Si a mí siempre me han enseñado de que esto es la manera en que, métete en fe. Cruzar psicológicamente, a cruzar al otro lado, no es fácil. Por eso yo siempre los invito a cruzarse a mi lado. Y siempre hemos estado en el otro lado, de una y de otra manera. Adolfo. Pues yo creo que el objetivo de estudiar la Biblia es también estudiarlo con ojos de fe. Es cierto que este libro, el más vendido, el más leído, es muy cierto que a través de la historia se ha usado, se ha abusado para manipular, para conquistar, para despojar tierras, para quemar gente, para quemar brujas. Pero también el espíritu de este libro es que puede empoderar, puede dar vida a otra gente cuando se lee desde otro lado. Cuando los textos de terror se leen desde el texto de la persona oprimida, el mismo texto que en otras ocasiones te pudiera haber que te hubiera oprimido, te puede liberar y te puede decir, mira, ahorita estamos estudiando Marcos. Si uno viene con el mismo discurso de estar hablando de, bueno, el Evangelio tiene 16 capítulos, esto y esto, pero ya el hecho de que uno pone los énfasis, decir, bueno, los énfasis van a ser en estudiar a Marcos desde la periferia, desde las personas que están enfermas, desde los endemoniados, desde un Dios que viene a acercarse a la comunidad cuando la comunidad no lo busca. ¿Con qué finalidad? Porque esa es nuestra historia, esa es nuestra realidad. A lo mejor ya no estamos en el siglo I, ya no estamos viviendo en Galilea, pero psicológicamente seguimos siendo minorías, seguimos siendo marginados. Y entonces el que ustedes descubran esto y puedan relacionarlo, va esperando con ojos de fe que produzca un efecto de empoderamiento y que digan, qué grande es Dios. Si este Dios que hace 2000 años tomó la iniciativa de hablar, de solidarizarse con Galilea, ahora nuestra Galilea está aquí, con los que no tienen ni en dónde enterrar a los muertos, con los que no tienen ni tierra. Entonces, tu fe a lo mejor se ha transformado en una fe madura, en una fe que ya no va a estar a lo mejor diciendo, necesito estos rituales para creer. Ahora vamos a creer en el Dios que se puede manifestar en este libro, pero no exclusivamente en el libro. El libro nos habla de Dios, pero no agota el sentido de Dios. Entonces, verlo con ojos de fe. ¿Qué hacer cuando tú ya regresas a tu comunidad y hay otra gente que a lo mejor la inmensa mayoría sigue estando todavía donde tú estabas o donde tú estás en el proceso? Y no sé, a lo mejor que me quiero imaginar que tú dices, bueno, es que yo casi me jalo más para donde estaba, porque acá me da seguridad. Y yo siempre les he dicho a ustedes, a todo mundo, si no van a entrar en el proceso de ayudarla a discernir, a mostrarles, a darles tiempo, a mostrarles a otro tipo de Dios, no les quiten la experiencia de Dios que ellos tienen. No se vale ir y decirles, es que esa experiencia que ustedes tienen no es buena. Si esa gente se encuentra con, pues les pongo el ejemplo de mi madre. Si ahorita yo le hablo, está rezando, yo creo que el segundo rosario, está echando las bendiciones, y por más de que yo le diga de que no rece tanto, de que ya mejor descanse, que Dios quiere que también descanse, yo no le puedo quitar esa experiencia. Y tampoco puedo decir, esa experiencia no es válida. Para ella esa experiencia es válida. Tampoco me puedo burlar de su fe. Es recoger su fe y sabiendo que el Espíritu, bueno, no tuvo la oportunidad que a lo mejor nosotros tuvimos. Pero ahora que ustedes tienen la oportunidad de cambiar, de estar viendo y que los están confrontando con otras realidades, bueno, a lo mejor entiendo que puedan tener las dificultades y decir, ¿a dónde me va a llevar? Pero tenemos que ver también con ojos de fe. El Espíritu nos está moviendo y tenemos que descubrir que este Espíritu nos está moviendo.
Siga. Lo que a Adolfo le pasó, yo creo que también, y a mí también me pasó. Bueno, de repente ya estoy superando Me eso. too, todos vamos a ser me too. Ya estoy superándolo y entonces ahora lo que a mí, lo que yo pude entender como un remodarnos. O nuestra idea de Dios creció. Si antes nosotros pensábamos que Dios solamente habla por la Biblia, ahora te das cuenta que también Dios habla por otras culturas, que también Dios habla por otras realidades, y es el mismo Dios a lo mejor con otros nombres, pero es el mismo Dios que agrupa la vida, que agrupa al ser humano. Edelmira. Yo siempre he pensado que Dios es más que una religión. Yo estoy chica, entonces no sé cómo sería la vida No te escuché, que Dios ¿qué? No sé cómo sería la vida sin Dios, porque para mí todo es Dios, todo, cómo gira todo, y entonces como para decir que no creo, que no existiera, no sé, no me podría ver. Pues no se puede imaginar sin... Acuérdense que... Lo que estamos tratando de ver es cómo, de dónde nos viene la fe, pónganle de esta manera, de dónde nos viene la fe que profesamos. ¿De dónde nos viene? ¿Cómo es que se dio esta fe? ¿Cómo es que este Dios se revela? ¿Cómo es que este Dios se hace presente? Y para eso necesitamos profundizar. Lo vemos como escuela, lo vemos como una ciencia, pero también somos creyentes. Somos creyentes que creemos en Dios, y es cierto que tengo una intención, y se los dije desde el primer día. Tengo prejuicios en el sentido de que quiero leerles la Biblia desde esta experiencia que yo llamo del otro lado, desde esta experiencia de las voces que han sido marginadas, desde la experiencia de las personas que no han contado. Esos son mis prejuicios, porque yo pudiera leer el texto desde otra experiencia, como otros lo han hecho, como aquí mismo lo hacen, de decir, bueno, es que tú pones el énfasis en, ¿por qué pones el énfasis siempre en mujeres? ¿Por qué pones el énfasis en territorio? ¿Por qué pones el énfasis en hechos de justicia? ¿Por qué no lo pones más bien en la familia, en esto? Porque cuando te das cuenta, el texto te da para para muchos puntos de vista. Y si yo estoy viendo que a mi comunidad y mi propia historia siempre me han enseñado a odiar mi cuerpo, a odiarme por lo que tú quieras y mandes, entonces no sería masoquismo si voy a tomar un texto que siga siendo autodestructivo para mí o para la otra gente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar estos lentes hermenéuticos y decir, bueno, hay muchas maneras de interpretar Biblia, pero yo quiero interpretarla desde este punto de vista. Y estos son mis prejuicios. ¿Con qué finalidad interpretarla desde la tierra, desde la ecología? Y cuando aparezcan estos momentitos, por ejemplo, cuando veamos Marcos, que está con todos los animales, mira, vamos a interpretarla desde el punto de vista de la tierra. ¿Se acuerdan qué pasó en la primera creación? Hubo enemistad entre lo humano y lo animal. Acá a la gente no le interesa ese verso, a nosotros sí nos va a interesar. ¿Por qué? Porque le hemos hecho daño a la creación. A nadie le interesa el joven que cargó el cántaro de agua. Pues fíjate que a mí sí me va a interesar. ¿Por qué? Porque yo he sido testigo que una persona por cargar un cántaro de agua encontró la muerte. A todos los comentaristas se les pasa lo mismo les da. Que es un versito, 3 versitos, no importa, pero ese verso uno puede ayudarlo a iluminar la vida que uno ha vivido. Y todos, hermanos y hermanas, todos tenemos prejuicios para ver la Biblia. Todos tenemos nuestros propios miedos. Y la gente que dice que no tiene miedo, pues es la gente que tiene más. Entonces, dejemos cómo el Espíritu nos vaya siguiendo moviendo a formar comunidad. Y ni modo que ustedes les vayan a decir, Dios, ¿pero por qué? Bueno, aceptó ahorita al primer grupo, aceptó a los que son de Israel, a los buenos. Les invito a que vean cómo también Dios acepta a los que no son buenos. Cómo Dios juega de ambos lados. Y tú dices, bueno, ¿y por qué solamente? Decía uno que era futbolista.
Te cuento que Dios es americanista. Y mira, fue a América y cuando metió el gol los América, le aplaudió y echó porras. Pero otro día después me lo encontré con los de las Chivas. Y estaba haciendo lo mismo. Y le pregunté, ¿por qué? Ah, porque los dos los quiero. Pero ¿por qué no te decides? Ah, porque entonces ya no sería Dios. ¿Tú quieres que yo sea como tú? O sea, así de simple. O sea, uno quisiera que Dios actuara como uno quiere, como a uno le enseñaron. Pero entonces, ¿dónde quedaría el misterio de la sorpresa? ¿Dónde quedaría el poder de Dios ser Dios? Okay, que tú digas, bueno, que a mí así me conviene, bueno, está bien, pero también no les puedes negar tú la experiencia a la otra gente. Miren, vamos con Leví, vayan al capítulo 2:14, por favor. Hermanita, te agarré tu Biblia, ¿verdad? 2:14. Comienza Jesús en el poder de estar sanando. Estamos en Marcos. Comienza el poder de estar sanando. Bueno, allí tiene vamos a ver los milagros después. Tiene los milagros. Y luego después del paralítico, señor que lo meten por el techo. Y las controversias. Hay gente que le gusta tener a la gente enferma. En vez de que la gente se alegre de que ya puede caminar, ay no, los otros lo quieren ver enfermo, ¿verdad? Entonces, bueno, después vamos a ver este evangelio. Pero ahorita, como estamos en el discipulado, solamente es para ver el contexto de la llamada de Leví. En el 13, salió de nuevo a la orilla del lago. Ya el simple hecho de que te presente a Jesús a la orilla del lago les va a traer a la memoria qué pasó en la otra orilla del lago. ¿Qué hizo? Llamó. Muy bien. Entonces, inmediatamente casi que va a traer a la memoria la idea del llamamiento. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Es decir, Jesús está sacando a la comunidad como si fuera prácticamente un éxodo. Y para poder ser enseñados, primero hay que desaprender. Y no es fácil desaprender, primero hay que salir. Y este es un proceso que requiere mucha fe, mucho valor. Y luego dice, al pasar, vio a Leví de Alfeo. ¿Se acuerdan que esta historia de al pasar ya se repitió también en Galilea, el lago en torno al Galilea? Tenemos todos los elementos de la vocación. Tenemos el lago, tenemos que Jesús se acerca, que Jesús pasa, y tenemos el otro verbo que es, ¿el cuál? El ver, vio. Ahora aquí tenemos el otro elemento que ve a gente que está realizando sus labores cotidianas. Y es allí donde el Dios de Jesús se revela. Dice, vio sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Esa es una historia de seguimiento como la de Pedro y la de Andrés y Pedro, no. Idéntica, es el mismo patrón. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues muchos eran ya sus seguidores. Entonces, Leví representa a todo un grupo de personas no deseadas, a todo el grupo de personas que eran consideradas ladronas. Y claro, el otro grupo de las personas que son buenas, de las que cumplen la ley, les cuesta trabajo ver la acción liberadora de Dios. El hecho de que Leví representa a todo lo más bajo que ningún judío a la profesión que ningún judío debería de realizar. El recaudar impuestos, ¿para quién son los impuestos? Para el César. Entonces estás en la alianza con el César y siguiendo la teología de Marcos, el César es el enemigo de Dios. Satán está representado en la figura de Satán. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo esto? Entonces, de alguna manera, Leví está sirviendo a un Dios. A un Dios, Leví está sirviendo a otro evangelio que no es el evangelio que Jesús anuncia. Y la novedad aquí es que uno pensaría, bueno, Dios está bien. Qué bueno, no los destruyes, ya eso es ganancia. Déjalos
nosotros existimos paralelamente. Ellos no se meten con nosotros no nos metemos con ellos y vivimos en santa paz. Eso es lo que nosotros regularmente hacemos, ¿no? Nosotros ponemos nuestra cerca, nosotros nos protegemos, pero en cambio Jesús parece que, o el Dios de Jesús parece que, para que su mensaje verdaderamente sea buenas noticias para ambos pueblos o para ambos grupos, va e invita a esta persona no grata. Y esto no está hablando muy bien de Jesús porque se está contaminando, se está avergonzando, se está trayendo deshonor a su propia persona. Porque Leví no tiene buena reputación. ¿Por qué no tiene buena reputación? Porque es un ladrón. ¿Cómo sabemos que es un ladrón? Porque está asociado al imperio y regularmente todos los cobradores de impuesto del siglo I se les consideraban ladrones. La manera de sacar el permiso para recaudar impuesto era que ellos pagaban primero ese permiso a Roma y Roma les daba el permiso para recaudar impuesto y era lógico que ellos tenían que sacar el dinero que habían invertido y aparte sacar lo que ellos quisieran. Realmente los recaudadores de impuestos tenían permiso para robar a diestra y siniestra y no hay quien dijera nada. O sea, estaban protegidos por el sistema. Por eso es que estaban muy bien. Cualquier semejanza con nuestros políticos es mera coincidencia. O sea, ¿quién les va a decir? En cambio, si es un pobre una persona que se robó una gallina, ya te lo van matando porque, bueno. Entonces, en esta idea se abre la propuesta de Jesús y esto es una propuesta que va a escandalizar porque la comunidad judía no estaba acostumbrada a entender a Dios de esa manera. Aunque también hay que reconocer que en el judaísmo hay muchos textos que ya hablaban de una misión universal. Ya hay textos, por ejemplo, con Isaías, en el tercer Isaías, donde se dice en tiempos venideros, una persona de otra nación agarrará a un judío de la orla de su vestido y les dirá, enséñanos Torah, enséñanos el camino. Y en Jerusalén van a ser instruidos en los caminos del Señor. Entonces ya tenían en la mente esta idea de abrirse a otros pueblos, pero esos textos no se enfatizaban. ¿Cuál texto se enfatizaba? Los textos que decían que eran el pueblo de Dios, que solamente ellos y que la salvación viene por ellos. Y de pronto que Jesús invite a esta persona y coma con ellos, el hecho de comer equivale a entrar en relación. Hubiese sido suficiente que le hubiera dicho, ok, ven, tú también vas a ser mi discípulo, pero no se lo digas a nadie, que a cabo nos encanta decir eso, ¿no? No se lo digas a nadie y ya no como, o sea, ya esta otra perícopa, este otro pedacito del evangelio es prácticamente más aterrador que la primera. El hecho de que Jesús coma conociendo el sentido de las comidas, porque con la comida te iguala, con la comida te haces uno a uno, o también la comida sirve para clasificar, para decir quién no puede comer, o a quién se le sirve la mejor porción, o quién es el más importante, ¿no? Esas comidas, padre, yo creo que eran lo hacían nada más para clasificar a la gente también, ¿no? Por lo regular, casi las comidas grecorromanas seguían un patrón bien exclusivo. A lo mejor cuando veamos Corintios, cuando hablemos sobre la comida, sobre la cena del Señor, porque nosotros pensamos de que la misa, todo esto es bien bonito y todo, pero no sabemos ni por qué hacemos las cosas. La gente no sabe ni por qué hace la cosa. Y si tú les quieres explicar por qué hacerlas, ¿en qué se quedó? Es que aquí es la reverencia y acá esto, y no te puedes separar los dedos así porque se va el espíritu. Ok, ¿de dónde vienen esas prácticas? Sí, eso sí, con tanto cuidaditos.
O sea, la gente está obsesionada por las minucias, por las cosas, pero ya no le encuentra el sentido del por qué. ¿Por qué se hace? Y si tú no sabes por qué se hace, tú lo vas a seguir repitiendo, ¿verdad? Bueno, entonces la comida, el hecho de que coma con gente impura, con gente de lo más bajo, de lo más corriente, prácticamente le trae consecuencias muy graves a Jesús. Desde el punto de vista de los que son maestros, van a decir, ¿cómo este se va a atrever a decir que es maestro? Excuse me, ¿cómo este va a andar acá? Si una persona que es maestro debe darse su lugar, porque tiene pedigrí, tiene respeto, tiene diploma. Pero de pronto que la misma comunidad lo rechaza, la misma comunidad, no, tú no eres como nosotros. No, tú no, Jesús no. Y Jesús, déjenlo por el amor de Dios. Y Jesús, fíjense, que se sienta, come con este tipo. Porque dice que tenía muchos seguidores. ¿Qué quiere decir? Que la propuesta de formar comunidad no es exclusiva de un pueblo, no es exclusiva de un grupo. Juan dice que cuando está hablando del buen pastor, también menciona, dice, tengo otras ovejas, también tengo otras ovejas que es necesario que escuchen mi voz. ¿Se acuerdan ese texto? Y yo por ahí pertenezco a otra organización que se llama Las Otras Ovejas. Y en Las Otras Ovejas, ¿quiénes están? Toda la gente que no cabe en el redil de las ovejas que son buenas, de las ovejas que están casados el hombre con la mujer. Toda la gente de las otras ovejas que no son bienvenidas acá. Bueno, si Jesús dice que tiene otras ovejas, pues a lo mejor ahí estamos, ¿verdad? Y a lo mejor sorpresa, porque ambas rediles son queridos por Dios. Ambos rediles pueden ser. ¿Tú también quieres venirte a las otras ovejas? Y estos textos nos pueden servir para iluminar. Ya cuando sabemos el contexto de lo que está detrás del texto, de decir, ¿por qué Jesús nos complica el asunto? Esa sería una de las preguntas cuando vaya y me encuentre con Jesús. Jesús, ¿por qué nos complicaste? En un mundo que ya estaba todo organizado, ¿por qué nos desorganizaste? ¿Por qué nos desorganizaste para reorganizarnos diferente? Porque no podemos vivir sin orden, pero necesitamos reorganizarnos diferente. A lo mejor el desorden, la desorganización, yo tengo en mente comenzar a trabajar la segunda versión de este libro de estos cuerpos, y quiero hacer un cuerpo sin órganos. Hay un filósofo que dice que el cuerpo funciona de la manera en que funciona la sociedad, todo está organizado. Y la persona que organizó fue Dios. Te puso un cuerpo y Él propone, pero si tú te desorganizas, si tú comienzas a desorganizarte, ¿por qué? Porque en esa organización ya todo está bien jerarquizado. Pero cuando uno se desorganiza, entonces puede haber manera de soñar con algo diferente. Y digo, bueno, como que Jesús sería el primero que desorganiza, porque el cuerpo, la sociedad de Israel estaba bien organizada, bien piramidal. Y todo tendría sentido hasta ahorita en el llamado a formar comunidad, cuando Jesús invita, la comunidad judía no tiene ningún problema cuando invitó a Andrés, a Pedro y los llamó. Dice, bueno, qué bueno, ahí estamos representados nosotros. ¿Por qué no aparecieron ahí los letrados? Porque sienten que Jesús ve en la misma línea de los profetas, de invitar al nuevo Israel a formarlo. El problema es cuando invita a la gente que no se lo merece, a la gente que no cumple la ley, a esos bastardos otros, y allí es donde sí aparece entonces para exigirle, a ver cómo es que tú que representas a Dios, de pronto no sigues el script. Jesús no sigue el script. Es como el Papa cuando no sigue el script, cuando no sigue el protocolo. Ustedes saben que hay todo un protocolo y el Papa a veces se lo brinca. Y claro, la gente...
Cuando llegó con los claretianos, por ejemplo, el Papa regularmente se reúne con todos los organismos internacionales cuando tienen su elección para el gobierno general. Hace como 2 años, cuando se eligió al gobierno general de nosotros, el Papa se reunió con los padres capitulares y tenía todo lo que iba a decirle a los claretianos. Y dice, ay, esto con ustedes no voy a seguir el script, porque los conozco muy bien desde Argentina. Y bueno, gracias a que nos conocía muy bien desde Argentina, pues aquella editorial está vendiendo como pan caliente todos los libros que nadie le había querido publicar al Papa y que los claretianos le publicaron. Pero ahora como ya del Papa Francisco, cuál mentira, se lo escribió cuando no era Papa, pero eso atrae, ¿verdad? Entonces, Jesús, como muchas personas a veces no siguen el script, a veces dice, bueno, estaría bien que yo viniera y que dijera que este es Dios, pero en este momento Jesús parece que tiene otros planes y fíjense lo que dice. Y claro, cuando no sigue el script hay personas celosas de la ley que te van a recordar, no está haciendo lo que dice la ley. Hay personas cuidadosas del orden. Aquí se dice que genuflexión. Ay, perdón. Viene la gente y no, la gente no es tímida en ese sentido, ¿eh? La gente le sale un valor y un derecho que yo ya lo quisiera tener, hasta te intimidan. Ay, sí, disculpe. No, sí, hay gente que no, a ver, es que usted no dijo la oración que tenía que haber dicho. Y le mandan la carta al obispo porque usted no dijo, ni juntó la... Y dice, wow, gente que... Y dice, mira, cuando se rompe y no se sigue el protocolo, Jesús está comiendo con esta gente indeseada. ¿Por qué Jesús lo hace? Porque la comida también ya era un motivo que se venía trabajando desde los profetas, especialmente desde Isaías. Vengan al monte y coman, que está preparado con vinos suculentos. También los que no tienen, los pobres, vengan y coman de balde. Vengan todos los que no son bienvenidos en el sistema del templo. Vengan aquí, siéntense. O la madre sabiduría, vengan, saboreen mi banquete, todo está listo. Pero este banquete tiene que ser para todos y para todas. Y si hay alguien que no es bienvenido al banquete, ese banquete no va a ser de Dios. Eso lo va a decir también Pablo. Bueno, entonces dice, llegan los letrados del partido fariseo, viéndolo comer con aquellos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué come con esa gente perversa, no? Los escuchó Jesús y respondió, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Sas! Así que, o sea, si nosotros tenemos, ok, ahora piénsenlo, ¿en qué mesa quieres tú sentarte o en qué grupo quieres tú estar? Y sea cual sea el grupo que tú quieras estar, no puedes ignorar al otro grupo donde Jesús también se sienta. De la misma manera que se sienta con uno, se sienta con el otro. O ahora puedes decir, no, pero es que yo quiero ser de los fariseos y de los letrados. Buena suerte. Porque te va a venir a decir que por la ley y por el cumplimiento vamos a ser imperfectos. Entonces, bueno, mañana, miren, después de esto tenemos, para que les diga a los otros discípulos, viene la misión y ahí se va a ir iluminando más lo que nos dice la hermana, para qué se forma la comunidad. La misión de los 12, luego viene el joven rico y luego le vamos a dedicar trabajo a las mujeres, porque Silvia dice que no hay mujeres discípulas. Vamos a ver que hay mujeres discípulas que hicieron todo el recorrido y que prácticamente fueron ellas las que se quedaron fiel hasta el último momento. Antes de irnos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de Jesús? ¿Ven por lo menos, leído desde esta experiencia o desde este acercamiento, ven por lo menos lo problemático o lo difícil que puede ser el ver que Jesús se vaya de un lado para otro? Ahora que nosotros lo aceptemos, sabrá Dios cómo estemos en el proceso, ¿verdad?
Pero sí ven a lo que nos está llevando el texto, Vladimir.